Y le voy a activar la transcripción por las dudas. Compartir. A ver si funciona esto. Ahí está. Bueno, arrancamos. Hoy vamos a arrancar con los sistemas de storage, que es un tema largo e interesante. Vamos a pasar muchas clases hablando de sistema de storage. Y sistema de storage, ya lo pongo acá. Es el término amplio que usamos para hablar de file systems y bases de datos en general. Y como les decía, a diferencia del tema que vimos la vez pasada, que es de la categoría de computación, o sea, MapReduce para hacer un cómputo grande, los sistemas de storage vamos a ver que son bastante más complicados. Por eso, medio que el curso pasado solamente hablamos de esto y hay muchos temas que omitimos y estuvimos casi todas las clases hablando de distintos tipos de bases de datos, distintos tipos de file system distribuidos, etcétera. Ustedes ya están familiarizados con esto. El file system de Unix es un sistema de storage. Si usaron Postgres alguna vez, una base de datos es un sistema de storage. La pregunta inicial es por qué querríamos hacer un sistema de storage distribuido, y creo que intuitivamente ustedes saben por qué. Podemos poner objetivos principales, obviamente que hay muchos objetivos para hacer esto, pero uno es escalabilidad y el otro es tolerancia a fallas. Esta es una gran motivación las grandes desmotivaciones para usar un sistema de storage distribuido, porque siempre un sistema de storage local en una única máquina va a ser más simple. En general, cualquier sistema en una única máquina va a ser mucho más simple, y en general la respuesta por qué estamos en un sistema distribuido es siempre estas dos suelen aparecer, a veces distribución geográfica, como estábamos diciendo, pero siempre porque queremos escalabilidad, principalmente escalabilidad horizontal, o sea, poder agregar más máquinas y que la potencia del sistema aumente, y tolerancia a fallas. En particular acá, cuando hablamos de tolerancia a fallas, vamos a tener dos tipos de cosas que queremos tolerar. Una es que el sistema, más que tolerancia a fallas, sería alta disponibilidad, o sea, que este sistema storage esté siempre disponible, que no se rompa, o que si se rompe se restaura automáticamente. Pero si es un sistema de almacenamiento, una de las cosas importantes que queremos es que no se pierda ningún dato. Que lo que sí puede pasar con una máquina individual, que se le rompe el disco y se pierde todo, un sistema distribuido nos promete, en cierta forma, de que va a ser más tolerante a que se pierdan los datos. Ahora vamos a verlo más en detalle. Pero, ¿qué sistema vimos ya la clase pasada que también tenía estos dos objetivos, que era tolerancia a falla y principalmente escalabilidad? Era MapReduce. MapReduce, como le decía, no es un sistema de storage, es un sistema de compute. ¿Y cuál era la estrategia principal para distribuir ese cómputo en muchas máquinas? Era agarrar el problema, interpretarlo como que era un problema que se puede particionar en muchos pedacitos. Vamos a poner acá, MapReduce. La estrategia principal era particionar el problema y mandarlo a muchos CPUs distintos. Era medio la estrategia que conocen como divide y vencerás, divide and conquer y todo eso. Acá, no solo para simplificar el algoritmo, porque quizá en las primeras materias de facultad eso es una forma de analizar algoritmos para que quede un algoritmo más fácil, se divide en pedacitos, tipo el quicksort, todas esas cosas. Acá es explícitamente para poder paralelizar el problema. Particionamos un problema grande, por ejemplo, indexar la web, tenemos un file system gigante con un montón de páginas web, las tenemos que indexar todas. Bueno,
lo particionamos en pedazos, cada máquina recibe un décimo, por ejemplo, de todo el problema que tenemos que hacer y lo ejecutamos en paralelo. Eso automáticamente nos da escalabilidad horizontal. Si en un momento tenemos un input mucho más grande, agregamos más máquinas al problema y se resuelve. Una variación de particionado, vamos a ver, ahora que también existe para los sistemas de storage. Y sobre tolerancia a fallas en los sistemas de cómputo también era bastante fácil. ¿Cuál era la base de tolerar fallas en MapReduce? ¿Cuál era el secreto para no tener que, si falla uno de estos pedacitos, no arrancar todo de vuelta? Bueno, una es esa, si falla un pedacito, es una falla parcial que es solo ese pedacito. ¿Cómo salvamos ese problema? Bueno, simplemente reintentamos. O sea, eso era escalabilidad, lo de antes. Y después, reintentar particiones, podemos decir. Eso era lo que nos daba tolerancia a fallas. Ignorando el hecho de que sí, obviamente, si fallaba el coordinador, fallaba todo y había que hacer algún invento para salvar ese caso. Pero reintentar particiones era la forma, simplemente con eso lográbamos la tolerancia a fallos. Pero eso no era automático, que sí, al reintentar una partición ya estaba y se solucionaba el problema. El tipo que mandó, y esto también le sirve como repaso, el tipo que mandó el job, cuando diseñó el map y el reduce, tenía que tener en cuenta de que tanto los mappers de cada partición como los reducers de las segundas particiones que se fueron generando, podían llegar a ejecutarse varias veces. Por eso habíamos dicho que esos cómputos tendrían que ser MapReduce deterministas. Y habíamos dicho, entre otras cosas, que para que sean deterministas no tenía que depender de un estado, o sea, no tenía que depender de un job anterior, ni nada así. O sea, simplemente con el input y con el algoritmo que nosotros estamos ejecutando, el output tenía que ser siempre el mismo. O sea, esto requería que sean mappers y reducers. Esto tenía que ser stateless. Y en general, y si lo piensan un poco, no es automático que cualquier proceso de cómputo va a ser stateless. Si no le ponen cuidado, capaz que cada cómputo requiere de, no sé, obtener la hora y en base a la hora hacen una cosa o algo así. Pero muchos sistemas que vamos a ver, que es computar algo en paralelo, salvan las papas, digamos, haciendo que cada cachito, cada partición de cómputo sea determinista y si falla algo se reintenta. Ese era un buen trucazo que nos servía. En sistema storage, si se ponen a pensar, no vamos a poder hacer este tipo de trucos en general, de reintentar cosas. Muy en abstracto estoy hablando, pero un sistema storage existe porque tiene estado, básicamente. De la misma forma que estas mappers y estos reducers son stateless, los sistemas de storage son puro estado. O sea, de hecho, materializan, si se acuerdan de la primera clase, estas abstracciones básicas, materializan el concepto de memoria dentro de un sistema distribuido. Un file system es una abstracción de memoria. Una base de datos es una abstracción de memoria. O sea que todos los problemas que se nos van a presentar a nosotros en la vida es que estos sistemas de storage tienen mucho estado adentro y por eso ustedes van a ver que en general, siempre que se hace un sistema distribuido, el ejemplo que les mostré en la primera clase era, por ejemplo, para un web server que guarda cosas en una base de datos. Si querían escalar este sistema de un web server que guarda cosas en la base de datos, ponían un montón de servidores así, que estos serían los web servers. Ponían un load balancer adelante, lo que sea, y había acá una cosa que era la base de datos. Esta parte es muy fácil. Esto podría ser que resuelvan el problema de compute, porque es el que sirve los datos, el que implementa las conexiones con el cliente y todo eso. Y todos estos se tenían que conectar a una base de datos. No era tan trivial el tema de dividir la base de datos en pedacitos. De hecho, cuando decimos DB, ahora ya rara vez estamos hablando de una DB fija, que es una máquina, tipo una PC, con una base de datos. Esto suele ser un sistema,
recuerden, tipo la abstracción de sistema, que adentro tiene un montón de mecanismos para que sea tolerante a fallas y para que sea escalable y todo eso. En general, esa parte del sistema, ustedes cuando laburan con esto, se la delegan o a Amazon o a Google o cualquier otro, porque esa es justamente la parte difícil. Ustedes programan el servidorcito en Node o en Java o en lo que sea, lo particionan, dicen que quieren 5 réplicas, se sobrecarga la aplicación, bueno, 10 réplicas, lo que sea de los web servers, pero siempre la base de datos es una cosa más oculta que no lo resuelven ustedes directamente. Bueno, ahora como estamos en sistema distribuido, vamos a invertir muchas clases en ver cómo se resuelve el tema de la base de datos. Porque debería ser obvio, porque no es simplemente replicarla. Si ustedes tienen varias bases de datos, y guardan a veces un dato en una y a veces un dato en otra, bueno, después, ¿cómo hacen para encontrar en cuál base de datos está cada cosa? A eso vamos a ir. Pero esa sería medio la introducción de lo que vamos a estar viendo. Hay 2 técnicas principales que se usan para bases de datos o file systems o sistemas de storage en general en contextos distribuidos. Las voy a poner acá. ¿Qué es el nombre de la clase si la buscan en el calendario? Una es particionado, con alguna variación con respecto a lo que vimos recién. También llamado sharding, esto lo van a ver bastante. Y otra es replicación. Y en general siempre suelen aparecer combinados. Son cosas diferentes, pero siempre suelen aparecer combinados en estos sistemas. Esta clase no es sobre un paper en particular, es medio una introducción en general, capaz que algunas cosas les queden medio en el aire, medio ambiguas por no poder bajarlas a cómo se implementó en un sistema. Pero vamos a ver miles de ejemplos, miles no, por lo menos 3 o 4 ejemplos de cómo diferentes sistemas particionan los datos y los replican para lograr tener escalado y tolerancia a fallas, como les decía. Pero vamos por parte, empecemos primero explicando qué es el sharding, que es medio parecido al particionado de un cómputo en muchos pedacitos. Bueno, acá no es un cómputo lo que tienen, sino que es un set de datos. Vamos a representarlo así, como una gran columna. Es un dataset en sentido abstracto, o sea, un montón de datos. Puede ser, escanearon toda la web y se la bajaron y este es un archivo, un zip, por ejemplo, que tiene toda la web o lo que sea, o puede, más fácil de pensar quizás, es una tabla gigantesca que tiene 1.000 millones de registros. O sea, cada interacción que un usuario hace con su sitio web genera un evento que se termina guardando en una tabla gigante. Una tabla lógica, no es una tabla que está físicamente en una máquina en particular, y es concretamente lo que vamos a ver como sharding. Esta tabla se la particiona de alguna forma en pedacitos, y cada pedacito termina yendo a una máquina, lo voy a dibujar así, ustedes me entienden, cada pedacito termina yendo a una máquina independiente. Esto nos da directamente el escalado horizontal, o sea, cuando crece más el sistema agregamos más máquinas y lo vamos repartiendo de distintas formas. Pero debería ser bastante intuitiva esta forma. Si ustedes no saben nada y dicen que la base de datos está quedando muy grande y no está entrando físicamente en el disco que tenemos y la tienen que dividir ustedes, creo que la primera intuición que tendrían ustedes es agarrar las tablas y dividirlas así. Se podrían mandar distintas tablas a distintos lugares, si fuera un sistema relacional. La otra es agarrar las tablas y dividirlas, como en el dibujito ese, basándose en alguna clave o en alguna cosa. ¿Basándose en qué concretamente? Eso no hay una respuesta única y es súper amplio. Quizás, creo que en concurrentes, por ejemplo, veían un esquema de hashing consistente, no sé si les mencionaron dónde se usa. Bueno, cuando veamos Dynamo, vamos a ver que resuelve el sharding usando las claves, o sea, es un sistema que tiene claves y valores, no tiene más que claves, una clave, y mira que la clave lo único que se usa es para, se le hace un hash a eso y se decide en qué pedacito de eso. Pero en general tiene que haber un sistema que lo podemos llamar como un mecanismo de nombres,
que lo que tiene que hacer, y esto de vuelta es bien abstracto y cada uno lo resuelve distinto, cada dato individual, registro, o registro, le podemos decir, pero ya cuando decimos registro como que estamos restringiendo más a cosas medio base de datescas. Vamos a ver la clase que viene que Google File System no tiene registros, sino que son directamente archivos que se parten en pedazos de 64 bytes. Tiene que haber un mapeo entre estos datos y la ubicación física. Esta flecha que hace el mapeo esto, conceptualmente lo pueden pensar como que es una tabla o una función. Es una cosa que mapea de los datos a dónde están físicamente. En el hash inconsistente, por ejemplo, es agarrar el dato, sacarle el ID, calcularle el hash y fijarse ese hash en cuál pedacito del anillo termina cayendo. Pero esto bien podría ser, vamos a ver la clase que viene, que en el Google File System hay todo un sistema donde guarda para cada pedazo, cada archivo, cada pedazo de 64 megas, en cuáles máquinas físicas se aloja ese pedazo. O sea que es bien amplia la cosa. En base de datos damos Jardin. Ah, bien, medio por arriba. Sí, porque Jardin tampoco es súper profundo el tema. De hecho, van a ver que replicación es muchísimo más complicado que Jardin. Y por otro lado, hay gente de acá, me sirve igual la encuesta. Mucha gente no hizo base de datos acá. A ver, de paso voy a hacer una encuesta. Un segundo, La estoy preparando. Las cosas de tiempo real. Ahí hice una encuesta, fíjense, y me responden por ahí, y eso me sirve para porque tengo entendido que no es correlativa técnicamente. Lo cual va a ser un pequeño problema cuando demos transacciones distribuidas y todo eso, porque voy a tener que explicar, o por lo menos nos sirve para repasar base de datos, porque sí, vamos a llegar también a transacciones distribuidas que si ya eran medio complicadas con base de datos comunes, cuando son distribuidas es todo un universo interesantísimo. Pero bueno, ¿en qué estamos? Jardin. ¿Qué logramos con Jardin? Logramos varios beneficios. Obvio beneficio, vamos a poner acá. Obvio beneficio, escalabilidad. Escalabilidad horizontal. Les recuerdo que era esto versus vertical. O sea, si tienen su máquina y tienen una base de datos Postgres y se le está quedando chica la máquina, tiran esa máquina y copian la base de datos a una máquina más grande. Eso es escalabilidad vertical. O sea, consiguen una máquina más grande. Horizontal es esto, agregar más máquinas en paralelo. No es trivial, como decíamos la vez pasada, pero si se les ocurre, ustedes se iluminan y se les ocurre alguna forma de yardear los datos, bueno, ahí obtuvieron escalabilidad horizontal. Esa inicialmente pareciera que fuera la única razón por la cual queremos esto, pero hay otras cosas que también vienen muy bien. Cuando uno tiene el sistema yardeado así, o sea, particionado en partes, obtiene automáticamente una cosa que se llaman fallas parciales. ¿Qué quiere decir fallas parciales? Que si, por ejemplo, falla esta instancia que está acá y el resto de los clientes que están consumiendo este sistema no necesitan justo ese pedacito, no están haciendo ningún join raro ni nada, lo cual ya en sí es bastante complicado hacer joins en estos sistemas, pero no está accediendo a esos datos, bueno, ni se entera, sigue usando el resto de los pedacitos y no se le complicó. Algunos clientes que estén accediendo a ese pedacito, sí, van a notar el problema y hasta que se restaure el sistema, van a ver como una baja en la disponibilidad. Pero esto es lo que se dice, que el sistema está degradado y no está caído del todo. Esa es una cosa interesante que tiene este tipo de sistemas. De hecho, en empresas donde trabajó yo en Amazon, medio que nos obligaban a no usar una base única en una única máquina, no tanto, en parte por la escalabilidad horizontal, porque eran sistemas muy grandes, pero lo que más les interesaba era la alta disponibilidad, no querían que si las cosas fallaran, fallen completamente.
vamos a ver también que en varios, no en todos, pero en varios de los sistemas estos de almacenamiento distribuido, especialmente en los que no son full relacionales, es más fácil implementar más rápida la recuperación de fallas que en otros sistemas. O sea, no solo fallas parciales, que ya tenemos medio que automáticamente el sharding, sino que si hacemos las cosas bien, vamos a ver que muchos de estos sistemas se restauran mucho más rápido que una máquina que se cae y hay que levantar una copia y todo eso. Pero eso viene más ahora que hablemos de replicación. Pero hay una pregunta por ahí. No sé, se frustró y bajó la mano el que la había levantado. Pero bueno, levante la mano de vuelta en un ratito y le respondemos. O sea que fallas parciales más o menos, digamos así, tolerancia a falla. Más o menos porque no es exactamente el objetivo de esto. Pero medio que ya obtenemos parte de tolerancia a fallas al dividir el problema en pedacitos y que fallen cachitos. Vamos a ver que la técnica por excelencia de tolerancia a fallas en todos estos sistemas es la replicación. Ahora vamos a ver la replicación. Y también otra cosa importante, esta flecha no sé por qué le hice, va a ser paralelismo de acceso. ¿En qué sentido? También, si lo piensan un poco, un sistema que tiene que consumir un montón de datos de un montón de lugares diferentes, puede ir accediendo a cosas que están en distintos shards en simultáneo y ahí obtiene más capacidad para que te respondan. O sea, el throughput de todo este sistema, o sea, la cantidad de datos por segundo que nos termina devolviendo el sistema, es mayor simplemente porque paralelizamos el acceso a los datos. Un poco de esto van a ver que es la estrategia que usa MapReduce en combinación con el Google File System, que lo vamos a ver la semana que viene. O sea que esto no es solo por escalabilidad horizontal, sino que además de fallas parciales, sino que además nos da un poco de beneficio de performance. Y en todos estos papers van a ver que suele mencionar todos estos tres beneficios de alguna forma u otra al shardear los datos. Preguntas hasta acá, porque el chat no lo voy a estar leyendo muy activamente. Ustedes me levantan la mano cuando quieran preguntar. Después, sigamos adelante. Otra hojita voy a poner acá. La otra técnica que queremos ver es replicación. Y siempre que yo digo algo como una generalización, en general va a estar mal esa generalización porque es que yo no me estoy acordando de alguna excepción. Pero tomen esta generalización. En general la replicación es más difícil que el problema del sharding. Sharding también es complicado en muchos aspectos, pero van a ver que la replicación es complicada por varias cosas que vamos a empezar a ver. A diferencia del sharding, ¿qué es que un sistema esté replicado? Básicamente, si tienen muchas máquinas, así, a diferencia de tener distintos datos en diferentes máquinas, es agarrar el mismo dato y poner copias en diferentes máquinas. Por ejemplo, x igual 1 lo van a tener en varias máquinas. El beneficio inmediato es obvio, o sea, si se les muere una máquina de esto, tienen otras dos máquinas a las que pueden acceder a buscar ese dato y no se les perdió definitivamente. Inclusive se pueden hacer trucazos muy interesantes, por ejemplo, que esas tres, en este caso en el ejemplo, tres réplicas estén en distintos data centers distribuidos en distintos lugares del mundo, de manera tal de que si alguien tira una bomba, como pasó hace poco, no se pierdan todos los datos, sino que los tengamos alejados. El ejemplo típico antes era un terremoto o un huracán, pero bueno, el mundo está extraño últimamente. Son múltiples copias del mismo dato. Y en el caso más básico, que es prácticamente todos los sistemas que vamos a ver, es simplemente una copia del dato en los distintos lugares. Si alguno conoce, capaz que ha visto como que los sistemas, por ejemplo, RAID, en realidad no tienen directamente una copia. Hay un modo de RAID que es el de que tenían varios discos, Redundant Array of Inexpensive Disk, quería decir RAID. Un modo es simplemente mirror, que agarran un dato y lo copian en otro disco, pero también había unas cosas interesantes, por ejemplo, para
usar códigos de recuperación de errores, códigos de Hamming, me parece que se llamaban, no profundicé ahí porque no lo sé, y no es que se guardaba directamente una copia del dato, que en ese caso, si fuera una copia, estarían medio, entre comillas, desperdiciando. En este ejemplo, un dato estaría usando el triple de capacidad que necesita porque lo tienen que guardar en 3 lugares. Había algunos trucazos matemáticos, por ejemplo, para tener 5 máquinas y que ustedes estuvieran guardando el equivalente a 3. O sea, era más complicado de matemática, no importa. No vamos a ver ninguno de esos casos. Quizás hagamos alguna mención de algún sistema que usa así un sistema más complicado de replicación que no es simplemente copias de datos. Pero para nosotros siempre van a ser copias de datos. Un mismo dato lo vamos a guardar en distintas máquinas. De hecho, el problema no va a ser que esté guardado en distintas máquinas y que ocupe mucho espacio y desperdicie mucho lugar. El problema va a ser que estén sincronizadas esas máquinas con el mismo dato. Medio que eso va a venir a cada rato, ese tipo de problema. Igual antes de avanzar conviene hablar un poco este tipo de esquema, tener el dato en varios lugares, qué tipo de falla nos previene. Y acá hay 2 grandes fallas. Una es parecida a la que hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de RPC, que cuando uno manda un request de RPC, en principio, si la otra máquina no responde, no tenemos mucho conocimiento de si la otra máquina recibió el request y falló el response, recibió el request y murió, nunca recibió el request. O sea, si mandamos un request y no nos responden, medio que es incertidumbre total en estos casos, que no sabemos qué es lo que pasó. Toda esa categoría de problemas donde mandamos un request, o la red, también se puede haber roto la red, que es una partición de red que va a ser un problema importante que vamos a ver en estas cosas. Todo ese tipo de cosas donde no obtenemos respuesta, es un tipo de problema que lo vamos a generalizar como fail stop. Una clase de problemas donde se manifiesta como que no obtenemos respuesta. Inclusive si mandamos un mensaje y el sistema nos responde error, ya es un error más de la capa de negocio, si quieren. O sea, tratamos de escribir algo y el tipo nos dijo, no, falló por esto, está duplicado, está cualquier cosa. Pero todos estos problemas está si mandamos y no nos responde porque la máquina murió o porque está particionado el sistema. Medio que esas son las 2 cosas. Cuando digo que la máquina murió, es fácil. Cada vez que le hago una crucecita así, murió esa máquina, se quemó el disco o cualquier cosa. Cuando se particionó la red va a ser otra cosa muy odiosa para nosotros que nos va a romper un poco la cabeza. Es, por ejemplo, que esto está todo conectado por una red así, por ejemplo, y se rompe una conexión con un data center, por ejemplo, se rompe un cable de red o cualquier cosa. Desde un cliente que está acá, por ejemplo, no hay forma de saber si lo que se rompió es la red, si lo que se rompió es la máquina, o lo que sea. Por eso medio que ponemos todo en la misma bolsa. No nos respondió el otro, y tenemos que hacer algo. El problema que vamos a tener acá es cómo mantenemos réplicas si no sabemos que el otro está levantado o no. Ya iremos viendo eso, que es el problema interesante, y le vamos a dar mucha atención cuando hablemos de Raft en particular, que es para todo ese tipo de cosas. Sí, con el Heartbeat, pero se nos desincroniza una parte de la red y la otra no. Ya tengan paciencia con eso que lo van a entender. Esto en oposición al otro tipo de problemas. Si hay bugs en las implementaciones de estas, por ejemplo, si esta máquina trata de replicar y en vez de decir x1, un ejemplo burdo, dice x igual a 2 y guarda un valor que no corresponde, bueno, ahí no podemos hacer mucho. Ahí son las máquinas funcionando mal, las máquinas que no están respetando el protocolo. O que inclusive hay una máquina que no son todas nuestras, sino que hay una máquina maliciosa que quiere engañarnos también. Todas las cosas que vamos a ver afectan principalmente este tipo de cosas. Si hay bugs, hay otro tipo de técnicas que vamos a ver en una clase especial después. Esto también se le suele llamar fallas bizantinas, que es cuando no podemos confiar en que otra máquina esté haciendo lo que el protocolo de replicación funciona. Para anticipar esto, y lo vamos a repetir cuando veamos Raft funciona fuertemente en que en todas las máquinas que tienen estén implementando correctamente el algoritmo de Raft. Si alguna está haciendo cualquier cosa o si el algoritmo está mal implementado,
todas las garantías que tiene el algoritmo no van a funcionar. Y eso lo van a sufrir con el TP, básicamente. Por eso, si ustedes meten bugs, están en esta cosa y acá Raft no lo va a salvar. Así que recuerden eso, el fail stop es simplemente cuando no podemos comunicarnos con una máquina, no sabemos por qué, pero los mensajes no llegan o no nos responde o lo que sea. Y vamos a volver sobre eso después. Preguntas hasta acá. Bueno, creo que no. Mecanismo de replicación también. Vamos a hacer una clasificación de esta que después vamos a ir viendo en los papers. Que no son tantos. Mecanismos de... La primera forma de replicar, la más intuitiva que se pueden llegar a imaginar ustedes, es lo que se les suele llamar como state transfer, también conocido como snapshot. ¿En qué consiste? Esto voy a dejar lugar para escribir la otra después, pero... tienen una máquina acá, vamos a llamarla la máquina, el nodo 1, y tienen otra máquina acá. El state transfer simplemente es agarrar toda la memoria de esto, no memoria RAM, sino todo el disco de esto, y transferírselo a hacer un copy, un CP así remoto, un SCP, a la otra máquina, al nodo 2. Eso obviamente que va a funcionar y obviamente que ya se estarán imaginando que tiene problemas en la vida real. Primer cuestión, ese sistema storage pueden ser varios gigas o teras o lo que sea. Transferir una copia de todo el storage, o sea, todos esos archivos de la base de datos a la otra máquina va a tardar. O sea, primer problema es que es lento. Segundo problema que también es obvio, mientras está copiando la cosa, van a tener clientes acá que van a seguir mandándole operaciones a eso. Muchas operaciones van a modificar ese estado, o sea, van a hacer writes. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo hacemos para seguir recibiendo writes y mandarlo en snapshot? Ese snapshot no va a quedar por la mitad bien y por la mitad mal. No, esa pregunta no tiene respuesta. Una forma de hacer eso es que el N1 tiene que parar el mundo. Acá podemos decir real time. Y esto lo que tiene que hacer es parar el mundo y dejar de recibir requests mientras está haciendo el snapshot. Recién cuando se terminó de hacer el snapshot, empiezan a recibir request nuevamente. Pero beneficios... es fácil. O sea, esto muchas veces es simplemente hacer un copy de los archivos y ya funciona. Y por esos dos problemas, principalmente por el que el sistema te sigue funcionando mientras está haciendo la copia, no se suele usar solo, se suele usar como parte de otro sistema. O sea, sistemas que solo se replican así por snapshot o por state transfer no suelen ser muy útiles. Se combinan con la segunda forma que vamos a ver ahora, que es la más interesante, que se llama, llamémosla así, replicated state machine. Y esta fue una de las primeras cosas que les contaba la clase pasada, que fue una de las innovaciones que propuso Lamport. No sé si la inventó él o la formalizó, no me acuerdo. Pero se basa en un principio muy simple, o sea, suponiendo que esa base de datos es determinista, y ahora vamos ahí, y le mandamos un montón de operaciones, una después de otra, por ejemplo, operación 1, operación 2, operación 3, operación 4. Si tenemos otra base de datos y le mandamos esas mismas operaciones, o 1, o 2, o 3, o 4, el estado va a ser el mismo. O sea, lo que tenemos que hacer, tenemos que agarrar dos bases de datos
y mandarle la base de datos en el sentido amplio, o sea, dos nodos y le tenemos que mandar los datos en el mismo orden. ¿Qué requisitos tenemos? Porque esto no es suficiente. O sea, un requisito es operaciones mismo orden. Y otro requisito es que estas máquinas tienen que tener determinismo estricto. Están dando medio mal el coso. Estricto. Determinismo estricto, ¿qué quiere decir? Que pensándolo en modo más matemático, si esta máquina está en un estado determinado y le mandamos una operación específica y conocida, no hay varias opciones de estados a los que puede llegar, sino que conocido el otro estado. Eso dicho en difícil, dicho en la práctica y especialmente aplicado al sistema storage, por ejemplo, a las bases de datos, los file systems, medio que casi siempre esa propiedad la tenemos por default, porque es una de las cosas que nos interesa. O sea, nosotros siempre para dar dramatismo, ejemplo de plata en un banco. Si tenemos la cuenta bancaria y hacemos una operación de agregar $1.000 al salto, yo no quiero que me agregue a veces 1.000, a veces 200 y a veces 500. O sea, quiero que el estado final sea que mi saldo sea lo que tenías antes más los 2.000. O sea que todos estos sistemas storage ya medio que están pensados para que sean deterministas porque son necesarios así. Lo mismo si hacen un write en un file system y escriben un texto, no quieren que después al leer a veces diga una cosa, a veces diga otra. Si eso partimos y además partir del mismo estado inicial, vamos a decirle state 0, estado inicial. Eso acuérdenselo después cuando vean las cosas. Si parten del mismo estado inicial y reciben todas las operaciones en el mismo orden, y esas dos máquinas son deterministas, tipo una máquina estado determinista, automáticamente esas dos máquinas van a estar siempre sincronizadas, y si leen un dato de una y de la otra, van a leer el mismo dato. Obviamente que hay sutilezas, y eso lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la sutileza número uno de todo esto? ¿Cómo conseguimos esto? Es decir, ¿cómo conseguimos que las operaciones lleguen exactamente ordenadas en el mismo orden a las dos máquinas? Porque la máquina, ya le dije, está resuelta. Instalan Postgres y ya está, tienen una máquina de estado determinista, salvo que hagan una cosa rara. ¿Cómo garantizamos el orden? Vamos a ver un caso para ilustrar la cosa de que no es automático ese orden. Tenemos estas dos máquinas y tenemos primero vamos a decir que tenemos un cliente. Yo los clientes los hago cuadrado y los sistemas, si son de storage, los voy a hacer como tamborcitos. Si este cliente quiere mandar la operación 1 y la operación 2, es bastante fácil resolverlo en este caso porque lo que va a hacer primero le va a mandar la operación 1 y la operación 2, o 1 o 2, a las dos máquinas. Y después le va a mandar la operación 2, la operación 1 a ambas, y después la operación 2 a ambas. Ahí no tenemos problema, pero es la versión que nunca existe, nunca tenemos un solo cliente. Vamos a borrar todo así y vamos a hacer lo siguiente. El cliente 1 le quiere mandar una operación que es la operación 1, aparece otro cliente a molestarnos que nos quiere mandar la operación 2. El cliente 1 lo que va a hacer es le manda la operación 1 a ambos, así, o 1 o 1. El cliente 2 le manda, no cambió de color, le manda la operación 2 acá y acá. Operación 2, operación 2. Lo que nos puede terminar pasando es que como tenemos una red en el medio y además como tenemos los dos clientes que no están sincronizados entre sí, lo que puede haber pasado es que el cliente 1 le mandó esta y la recibió primero, pero al mismo tiempo el cliente 2 le mandó la operación 2 y recibió la operación 2 primero. Después el cliente le manda la operación 2 y el cliente le manda la operación 1. O sea que si no ponemos cuidado es por default nunca. De hecho, todo el esfuerzo que vamos a poner en esta clase va a ser para que esas operaciones lleguen en orden, básicamente. Todo lo que va a hacer Raft, el TP de Raft, van a ver que es para que lleguen en orden esas operaciones a todos los nodos. Por defecto, si no le ponen cuidado, no llegan en orden.
y la replicación no funciona. A menos que lo único que hagan sea sumar cosas en cuanto agregan operaciones no conmutativas, como les enseñaban en la escuela, se manifiesta el problema. Esto, garantizar el orden, en realidad no, porque acá es un mal ejemplo, pero garantizar el orden es una variación de lo que vamos a ver como un problema de consenso. De hecho, es el gran problema de consenso. O sea, decidir cuál es la siguiente operación es el gran problema de consenso, que es la parte difícil de todos los problemas de replicación. De hecho, si estamos usando replicación por máquina de estados y no por snapshot, que es la mayoría de los sistemas a máquina de estados, ¿cómo hacemos para decidir el orden de las operaciones? Es lo que hace que la replicación sea difícil, en oposición con sharding, que en sharding no tenemos este problema. En sharding capaz que aparecen los problemas cuando queremos hacer transacciones y tocar cosas de varios shards al mismo tiempo, pero acá el problema es el consenso, y por eso vamos a hablar de un montón de variaciones. Problema básico es cuál es la siguiente operación, pero el problema que se manifiesta siempre, si leyeron el artículo que les puse, no es tanto decidir la siguiente operación, sino que es decidir el orden de todas las operaciones a medida que van apareciendo. Por eso, en sentido abstracto, ahí aparece una abstracción, valga la redundancia, importante, que es la del artículo el artículo que no era un paper, sino un artículo en la bibliografía, es medio de lectura opcional, después lo voy a marcar como que lectura opcional, pero que es bastante iluminador y está bastante bien escrito, porque introduce la idea de... esta definición fundamental, que es el log. Porque el log, justamente, si resolvemos el problema del log, o sea, si resolvemos cómo definir un log de operaciones, resolvimos este problema. Porque ¿qué es un log? A ver si lo tengo así, bien escrito. Generalmente es una estructura, puede ser una estructura de datos o conceptual que tiene operaciones. Los habitantes de estos suelen ser operaciones. No estamos hablando, por ejemplo, del log que emite un programa a un archivo de texto y usan usted para debuguear. Este es log, lo que hicieron base de datos, más parecido, de hecho ahora vamos a ver el ejemplo concreto, del log que tiene adentro la base de datos. O sea, todas las operaciones que ustedes van mandando se van agregando a este log. En general siempre se agregan al final, o sea, suele ser una estructura append only. Prácticamente nunca en estas implementaciones de log hay forma de meter cosas en el medio, porque ahí rompemos todo. Siempre el log agrega cosas al final, y de hecho al agregar cosas al final, en cierta forma está definiendo el orden de las cosas que está teniendo. Entonces, el log como abstracción relaciona dos cosas importantes. No son simplemente operaciones, o no son solamente datos, sino que relaciona las operaciones y un orden de las cosas. Para bajarlo a algo más, de hecho, orden, y acá tengo la versión totalmente ordenado. Totalmente ordenado en el sentido que no hay órdenes parciales de las cosas, sino que las cosas se sabe con certeza que esta operación ocurrió antes que esta, para todo par de operaciones. E igual eso en algunos casos se relaja un poco eso, pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que nos resuelve concretamente a nosotros? Esto nos resuelve en qué orden ocurrieron los updates, o sea, en qué orden vinieron estas cosas. Si nosotros resolvemos de alguna forma armar un log, resolvimos armar la replicación. No sé si me siguieron hasta acá, porque todavía es medio abstracto, pero ahora les doy un par de ejemplos como para materializar la cosa. Veo que estamos tratando de destilar cuál es el problema esencial de la replicación en los sistemas distribuidos. Por ahora llegamos a que medio que si resolvemos, capaz que no físicamente, pero si resolvemos de alguna forma tener conceptualmente un log de operaciones, medio que ya está, porque eso después lo aplicamos a la máquina de estado distribuida y ya está, replicamos el asunto. ¿Dónde aparecen estas cosas? Esto no sé si lo ven en la base de datos, si no lo ven deberían verlo.
ejemplo, vamos, Exampligratia, bases de datos. No sé si se meten muy adentro una base de datos, pero generalmente base de datos relacional. Tenemos un ejemplo de log, versión no distribuida, pero que es muy parecido en esencia a lo que terminamos viendo nosotros. ¿Cómo funciona una base de datos generalmente? Vamos a poner que este post tiene dos grandes, o sea, tiene muchas estructuras de datos, pero tiene dos grandes estructuras de datos. Primero tiene las páginas donde se guardan las tablas en sí. O sea, una tabla, todos los rows se terminan guardando en páginas con mayor o menor grado de complejidad. Esas páginas suelen organizarse en alguna estructura, como por ejemplo un árbol B. Esto les resulta más o menos familiar, ¿no? Y había muchas páginas así, como que se hacían todas así, solían estar conectadas entre sí, estas páginas que son hojas, y se terminaba armando un árbol B más y lo que sea. Hasta ahí les suena más o menos coherente la cosa, ¿no? Sí, en base a datos vimos más o menos cómo se implementan los índices y vimos que eran árboles. Bueno, sí, y también los índices y las tablas en sí siempre se terminan implementando con árboles B más. Hay otras formas, pero medio que dominan los árboles B más por las propiedades que tienen para hacer escaneos y todo eso. Pero además había otra superestructura, no, pero una estructura súper importante que era lo que les permitía resolver el tema de las transacciones. Las transacciones que eran todo o nada, básicamente. Eso le permitía, si una transacción no terminó, rollbackearla, y si se rompía por la mitad la base de datos, restaurar el estado. Y ese era el log, que en base de datos tiene varios nombres, van cambiando con el tiempo. En la versión moderna de llamar ese log, esto vendría a ser páginas. Se le suele llamar el WAL, Rate Ahead Log, si estoy correcto, no sé si le suena. Antes, en la época de Oracle, también se lo llamaba Redo Log. Eso hace rato que no lo escucho, pero WAL vendría a ser el cosa. Y el trucazo del WAL ese era que uno acá iba marcando todas las operaciones de las cosas, y también uno tenía que marcar cuando uno iniciaba una transacción, o sea, una operación que hacía muchos cambios al mismo tiempo, tenía que marcar acá que se iniciaba una transacción, operación, y marcaba acá cuando terminaba la transacción, commit. La gran utilidad que tenía esto era que cuando se rompía la base de datos y quedaba por la mitad, o sea, no se llegó a escribir el commit, cuando se iniciaba de vuelta la base de datos, había un proceso que antes de empezar a recibir request y todo eso, se fijaba cuáles transacciones habían iniciado y cuáles transacciones no habían terminado. Y cada una de estas log entries tenía también el estado final, el estado final que pretendía para la página de arriba y el estado inicial. Si tenía que revertir las operaciones, simplemente lo leía de atrás para adelante el log y le ponía el estado inicial a todas las páginas, y así es como si nunca se hubiera ejecutado la transacción. Mismo si ustedes iniciaban una transacción, hacían un montón de operaciones y hacían un rollback, el log servía para revertir todos los cambios esos que repercuten principalmente en las páginas que estaban arriba. Eso de base de datos explicada en 5 minutos, no nos interesa tanto, ¿sí? Sí va a ser un poco interesante cuando hablemos de Aurora, porque Aurora hace unas magias interesantísimas con este log que está acá. Así que lo vamos a ver de vuelta, toda esta explicación, pero recuérdenla si no. Pues ahí tenemos un ejemplo bien paradigmático de para qué se usa un log en la vida real. Este log, insisto, no es distribuido, esto es una máquina física que está toda junta ahí. Ustedes van a ver y se van a hacer amigos de un log cuando vean Raft, por ejemplo. Lo voy a poner en otra página, que está acá. Otro ejemplo 2. Sería Raft. Que si bien usted todavía no sabe, le digo más o menos cuál es la esencia, la idea de lo que resuelve Raft. Raft básicamente es un algoritmo de consenso, pero también un algoritmo que le resuelve replicación. Y las aplicaciones que usan Raft generalmente tienen dos capas bastante bien diferenciadas. Tienen una capa que le podemos decir la aplicación de ustedes, le vamos a decir app, que seguramente tenga un storage que es lo que quieren replicar ustedes, y tienen la capa de Raft, que está abajo. La capa Raft es básicamente, lo voy a decir un poco más
lindo y no tan atropellado. La capa RAF lo que tiene adentro es un log, muy parecido al log de arriba. No tiene transacciones, no tiene nada, pero en ese log se van guardando las operaciones. Y acá tiene otra instancia, esto vendría a ser una máquina física, le vamos a cambiar el colorcito así, que es por ahí. Acá hay otra máquina física que está acá. Tiene otra instancia de su aplicación con su storage ahí. Tiene otra instancia de Raft corriendo. No suelen ser procesos diferentes, suelen ser parte del mismo proceso. Y lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en un nivel grande de detalle, es que cuando un cliente escribe a la aplicación de ustedes, vamos a hacer como que escribe la aplicación, lo que resuelve Raft es básicamente agregar la operación al log, sincronizarlo con los compañeros y después le manda un aviso a la aplicación de ustedes para que actualice. O sea que Raft básicamente resuelve el tema de replicar un log y van a ver que no es tan fácil. De hecho, es bastante complicado el algoritmo para que tolere fallas y que pueda replicar esas entradas. Pero Raft va a hacer que esta entrada termine apareciendo acá y cuando apareció en una cantidad suficiente de máquinas, se los pasa a la aplicación de ustedes y lo hacen. Generalmente Raft suele ser una biblioteca que ya está implementada por alguien, en este caso lo van a implementar ustedes, y la aplicación suele ser una base de datos o cualquier otro tipo de cosa. Pero acá tenemos un log que está materializado físicamente, de hecho en el paper y capaz que como ejercicio, vamos a ver distintos logs en distintas máquinas que se desincronizaron y cómo se hace para actualizarlo. Pero un buen ejemplo de un log que está físicamente ahí. Pero no olvidemos para qué existe ese log. Ese log en definitiva lo que está implementando la máquina de estado replicada, que es la esencia de la replicación que estamos usando acá. Si no entendieron esto, creo que sí lo entendieron, porque esta explicación es la versión fácil de Raft, no es tan fácil en la vida real. Lo vamos a volver a ver de vuelta. Pero tiene otra propiedad interesante si incluimos físicamente como está en Raft, o por lo menos en abstracto, la idea del log. Es que estas operaciones que tenemos acá van a tener una posición dentro del log, y esa posición que llamémosla en general timestamp, no necesariamente es el timestamp físico del reloj real, podría ser un timestamp sintético, tipo el orden dentro podría ser el 0, 1, 2, 3, así, el orden de la cosa. Y esas operaciones son las que se terminan aplicando a la máquina. Nos da una consecuencia que varios de estos papers y varios sistemas aprovechan, que es que si nosotros dijimos que la máquina es determinista y si partimos del mismo estado, el estado final es conocido, también podemos decir de que el estado, si queremos identificar el estado, vamos a decir, de la máquina, podemos hacer que sea el mismo ID que tiene el log. Por ejemplo, si si esta máquina vino aplicando y aplicó hasta el 3 y le falta aplicar el 4 al 5, podemos decir que esta máquina está en el estado 3. ¿Para qué nos podría servir potencialmente eso? Nos sirve para saber si una máquina con la que nos estamos comunicando está más atrás o más adelantada. O sea, el log en abstracto se termina transformando en una especie de versión, de versionado para cada una de las réplicas. Por ejemplo, si tenemos dos máquinas, y esta está en el estado, con esta interpretación, en el estado 11, y esta otra máquina está en el estado 10, podemos saber de que esa máquina está más atrasada que la otra, y eventualmente la que esté en el estado 10, si funciona todo bien, va a llegar al estado 11. Esa es una propiedad también interesante que va a aparecer en algunos casos, y también todas estas cosas siempre aparecen, pero medio escondidas en los papers. Ustedes tienen que usar la imaginación para ver estas técnicas, pero el versionado aparece mucho en varios contextos. Los datos y los nodos suelen tener versiones de alguna forma u otra, y cuando usamos un log medio que está implícita la versión en el log de las cosas. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Vamos a hablar de un par de formas en las cuales vamos a tratar de ir más a la implementación, que no sea tan Te abstracta. hago una pregunta, Sí. porque si podés volver a la anterior cosa un toque. Lo que a mí me queda duda es el cliente, ¿no? La máquina que accede a esta base de datos.
siempre todos los clientes se van a comunicar a la misma máquina. No, es buenísima la pregunta porque va a depender mucho del sistema en el que estamos. Claro, porque ahí pasa que si tenés muchos clientes que se conectan encima a muchas compus, medio que el hecho de ponerlos, o sea, hacer el orden es como más quilombo todavía, porque tenés que sincronizarlas y después, por así decirlo, armar la transacción, entre comillas, y hacer las operaciones en el orden que van. Ahora vamos a hablar explícitamente de eso, pero lo puedo anticipar un poco. En el caso de Raft, por ejemplo, siempre, de todas esas máquinas, siempre hay una que actúa como líder, si quieren. Entonces, siempre las escrituras tienen que ir al líder. Y si, por ejemplo, vos tratás de escribir una cosa que no es el líder, la solución estándar es que le mandás a una máquina que no es el líder y la máquina esa sabe quién es el líder y se lo redirige al líder. Entonces, inclusive puede dar la ilusión de que vos podés hablar y escribir en cualquiera, pero esa máquina en realidad está haciendo pasamano. Hace como una especie de proxy medio raro. Exactamente, hace como proxy medio raro. Y en otros sistemas vos estás obligado a escribir directamente al líder y si no te da error. Y ese líder es siempre, o sea, entiendo de que con el tiempo va cambiando. Ahora vamos a eso, déjame avanzar porque vamos a llegar a eso Sí. porque es una buena intuición. Vamos a ver la forma fácil que omite esa duda tuya. O sea, ¿cómo se termina implementando esto? O sea, la pregunta del compañero. O sea, por un lado, volviendo a un ejemplo, por ejemplo, sí, para el tema de las lecturas suele ser un poco más flexible el asunto, porque para las lecturas algunos sistemas permiten lo que se llama lectura no consistente o con consistencia eventual o algo así, y eso te permite leer un dato que capaz que está desactualizado. Otros sistemas son estrictos y te garantizan de que el dato siempre va a estar actualizado. Entonces que ahí no hay tanto problema. Lo que planteaba Juan acá es que sí, el tema de la escritura no es tan obvio, o sea a cuál máquina escribimos y cómo se deciden. Una forma de hacer eso es como patearle el problema afuera. Esto no se usa tanto, ahora vamos a ver, pero una forma es tener el log afuera. Ese afuera es polémico, pero la cosa sería así. Tenemos varias instancias acá y todas consumen de ese log que está ahí. Y ese log obviamente no está en el aire, no está en el éter. Tiene que haber un sistema que gestione ese log. Ejemplos de sistemas que gestionan ese log puede ser Kafka, por ejemplo. ¿Cómo hace Kafka para mantener ese log? Es un problema en sí mismo y de hecho nosotros más adelante vamos a leer el paper de Kafka para saber cómo hace. Pero si nosotros fingimos demencia y le pagamos, no le pagamos porque es gratis, pero ponemos Kafka y lo instalamos y le hacemos todo como corresponde, después es fácil de que todas las escrituras en realidad vayan al log ese, acá está el cliente, y después estos otros actúan simplemente leyendo de ahí. O sea, es una forma de mandarle, todos son iguales estos y todos reciben las mismas operaciones en el mismo orden. Eso, Claro, es sí. literal el stream eso, ¿no? O sea, lo que... Esto sería parecer un sistema streaming de datos que lo vamos a ver más en detalle. Pero ahí el ordenamiento es medio ya natural, ¿no? Porque es tipo, el que llega primero es el que tiene la operación 1 y... Sí, pero hay un único que es el que decide. De hecho, esto se parece muchísimo, si lo miramos así, se parece mucho a la segunda forma, que tenemos un log y sí, compiten. El primero que llega, no piensen en transacciones y todo eso. Y acá piensen más en operaciones individuales y básicas, tipo lecturas y escrituras. Si el problema que queremos resolver es definir un orden y que todos estos se pongan de acuerdo en cuál es la siguiente operación, sí, no importa el orden en el que llegan, pero todos van a ver el mismo orden. No sé si me seguiste con eso. Claro, sí. Y eso te lo resuelve medio mágicamente Kafka y te lo resuelve porque medio que centraliza la cosa. Eso, no, lo bajé acá. Esa es una forma de hacerlo, pero medio que el problema es el huevo y la gallina, porque medio que no resolvimos del todo el problema, medio que le pateamos el problema a un sistema abstracto, una caja negra que se llama Kafka. Vamos a empezar a pensar concretamente en formas fáciles de resolver el problema del log, que es una forma, de hecho, esto se le suele llamar Active-Active Replication.
Esto lo vi en el artículo de Krebs ahí en el cosa. No es muy común conocerlo así, porque inclusive si uno los mira de cierta forma, esto ya es la segunda. Ahora vamos a ver esto. Pero activa en el sentido de que son todas máquinas que son todas iguales y están todas consumiendo, son todas activas en el sentido que están consumiendo de un log común y el log es el que define el orden. La más interesante, porque casi todos estos sistemas que vamos a ver son variaciones de esta, es así. Primary backup. Le hago el diagramita de qué consiste eso. Existe una máquina particular que se llama el primary y existen muchas máquinas que son backups de esto. Acá, acá y acá. La cosa funciona así. Cuando uno escribe una cosa, uno necesariamente se lo manda a la máquina que es primary. Es una máquina especial que está designada como primary. Esta máquina le va mandando las operaciones a los que son los backups y cuando uno hace una lectura, la lectura puede venir a los backups o puede leerlo directamente del primary. Pero básicamente el primary lo que hace es se actualiza su estado propio y después se lo manda a los demás. También otro tipo de nombre para este tipo de cosas suelen ser master y slaves. O esto también se le puede llamar writer y read replica. Medio que depende del contexto en el que estemos hablando, tiene un nombre, tiene el otro. El nombre más genérico de esta cosa es primary backup porque aparecen versiones de este sistema de cosas en un montón de lados. De hecho, en cierta forma, Raft es un sistema primary backup donde el primary no está fijo como en este caso, sino que el primary si se rompe automáticamente cambia y otro se transforma en primary y todo se restaura. Pero la forma más común de agregarle escalabilidad a una base Postgres común es hacer esto. Una instancia de Postgres se define como el writer, reader-writer, esta es de lectura y escritura, y estas son de read-only, básicamente. Y en el caso de Postgres, el primary lo que le está mandando a los que los van siguiendo es el WAL, o sea, el write the head log. Además de WAL para restaurar las transacciones que fallaron, el WAL se le va emitiendo constantemente a los backups y los backups eventualmente se van a actualizar. Lo cual es bastante intuitivo, o sea, esta es de las formas más fáciles de hacerlo. ¿Qué es lo que termina pasando acá? O sea, ¿cuál es la esencia de todo este sistema? El primary determina el orden. Y en estos casos simples lo determina unilateralmente. Vamos a ver que es un truco bastante común en sistemas distribuidos llegar a algo medio así como un primary backup. ¿Por qué? Porque unilateralmente, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? El primary no le pregunta primero a los backups, che, vos estás muy atrasado, te puedo mandar otra escritura o lo que sea. No, el primary va aceptando todo en el orden que le van llegando las cosas, va decidiendo si es un Postgres, implementa todos los mecanismos comunes de transacciones, agrega los commits, que serían tipos especiales de operaciones dentro del WAL y todo eso. Pero el primary es una máquina sola y como una máquina sola es fácil decidir cuál va primero y cuál va segundo. El problema de consenso se resuelve fácilmente porque medio que se elimina como problema de consenso distribuido y vuelve a ser de vuelta un problema de consenso no distribuido, que no es un problema de consenso, es simplemente agregar las entradas dentro del log interno y después emitirla a los backups. El primary, otra cosa que hace es aplica localmente la operación y finalmente emite a las réplicas. De vuelta, ejemplo concreto de esto es muy común verlo en sistemas de base de datos. O sea, tienen el writer y las réplicas. Y inclusive si buscan en la documentación de Postgres o buscan
preguntan a ChatGPT o lo que sea, les explica qué comandos usar para definir una máquina como el writer y las otras como read réplica, se tienen que atachar a un slot, no sé cómo, no me acuerdo los nombres, cómo lo llaman, pero es la forma más básica, ¿eh? Por lo tanto, la que menos bola le vamos a dar durante el curso. Hay otras mucho más interesantes. O sea, notas que tengo acá para comentarle, muy común en bases relacionales, pero problema en la implementación típica de esta, a menos que se hagan chequeos especiales, tiene consistencia eventual. Salvo que cada operación, el primary, espere que todos los backups lo reciban y de alguna forma vaya como coordinando las escrituras. Típicamente el primary aplica localmente y se olvida y lo manda a las read réplicas. Y las read réplicas pueden estar un poco desactualizadas. O sea, este tipo que quiso leer acá, siempre que vaya al primary, sí, va a tener la fuente de verdad, va a tener la información posta actualizada. Pero si va a uno de los backups, o sea, una de las read réplicas, por ahí obtiene información desactualizada. Esta probablemente sea la primera instancia de un sistema con consistencia eventual que vemos, al cual le vamos a poner un nombre más académico que es no linealizable. Cuando veamos Zookeeper en particular, vamos a hablar bien, vamos a definir linealizable, que básicamente lo que todo el mundo conoce como consistencia eventual. Mandan una escritura al sistema, visto como un cosa abstracto. Mandan una escritura al sistema, después leen y no leen una versión vieja de la cosa. En sistemas linealizables, o sea, también conocido como con consistencia fuerte, siempre que manden una escritura al sistema, mandan otra escritura y van a leer lo que escribieron antes. Y esa suele ser una propiedad global en general. O sea, siempre que cualquier nodo escribió algo y otro nodo lee la cosa, va a leer la cosa actualizada, y lograr eso obviamente es mucho más costoso. Acá eso se logra automáticamente si todas las lecturas se hacen al reader, al read writer, al primary. Leen de los otros y ya pueden leer información desactualizada. Tolerante a fallas, esto es tolerante a fallas en cierta forma. Fallas. Es decir, si falla uno de los backups, no es un gran problema, lo que tendríamos que tener es otro sistema que esté monitoreando todo esto, de manera que si falla un backup, automáticamente levanta un nuevo backup y lo tiene que poner al día. Ahí es donde les decía antes que por ahí en estos sistemas se agarra un snapshot reciente, o sea, se agarra una foto de lo que tiene el primary, se precarga eso en el backup y después empieza a consumir el WAL, hasta que queda al día el backup nuevo. Es un proceso lento, costoso y que no es tan automático en un sistema tan así. Pero en principio es tolerante a fallas. Pero si es un sistema así básico como este, y no como los que vamos a ver, Raft o cosas así, si falla el primary ahí es más complicada la cosa. Especialmente si es un sistema así de consistencia eventual. Si falla el primary, por ahí se aplica una operación en el primary, y el primary muere antes de poder emitirla a los backups. Si no tenemos cuidado con ese tipo de cosas, estamos en problemas. Típicamente para evitar eso hay un cierto nivel de coordinación entre el primary y los backups. Por lo menos se escribe en el primary, se mandan los backups y no se le responde al cliente hasta que algunos backups no lo tengan. Pero eso sí puede ser más problemático. Y en algunos sistemas se le da más bola o menos al problema de que falle el primary y se puedan o no perder datos. O sea, vamos a poner potencial, porque no es siempre es garantizado que perdemos datos, pérdida de datos. Y potencial no solo en el sentido de que capaz que de suerte no perdimos datos, sino que, como les decía, hay forma de que el primary coordine un poco con los backups, depende del sistema, para que no se pierdan datos. Por ejemplo, vamos a ver que en Raft, que es, como les decía, no es primary backup tan así rígido, pero medio que en un momento se pone a funcionar como un primary backup, donde hay un líder y hay followers. Ese no puede. Si falla el líder actual, no tiene forma de perder datos,
parece magia, pero bueno, por eso vamos a invertir 2 clases en tratar de entender el asunto ese. Ahí preguntan, si actualizo un acto y acto siguiente quiero leerlo, ¿cómo sabe que tiene que sí o sí leerlo del primer? No, esa es la cosa, no necesariamente. Ahí depende de cómo vos hiciste el cliente. Para estas versiones así de bases relacionales, típicamente las bibliotecas que vos metés en tu cliente, o sea, en tu web server, por ejemplo, en general suelen ser inteligentes y te permite definirle la dirección del primary y la dirección de las réplicas, de manera tal de que vos podés marcar cuando estás programando vos que esta lectura puede ser, que necesitas que sea consistente, eso obliga a ir siempre al primary, o vos le podés marcar que lea de cualquier lado que esté disponible, y generalmente esas son las que más escalan y todo eso. O sea, ¿cómo sabe que tiene que sí o sí leerlo del primary? Vos le decís si querés que lo lea del primary o si querés leerlo de los otros lados. O sea, estos clientes que están acá, en la versión fácil de base de datos, suelen tener conocimiento de todos los nodos que están ahí y suelen ir a uno o a otro selectivamente. Vamos a ver que en los otros sistemas donde son primary backups, pero está un poco más escondido, no es así, ahí depende mucho de cada sistema. Por ejemplo, en Raft, las lecturas son todo un tema. Vamos a ver después que si queremos una lectura consistente en Raft, no es tan fácil como leerlo de cualquier lado y rezar a que sea consistente. Tenemos que hacer más magia. Vamos a ver un ejemplo de una combinación de los 2 métodos anteriores. A ver, se me fueron cosas para dibujar acá páginas. Vamos a poner así, combinación interesante, vamos a ponerla así. Para que ya tengan un ejemplo más concreto de una cosa que se suele usar en la vida real, inclusive en varios... Ahora se usa mucho porque hay tanta ingeniería de datos y cosas dando vuelta que este tipo de arquitectura se usa un montón. Muchas empresas tienen una base que puede ser Postgres. Nunca me acuerdo si Postgres va con G, con T o sin T. Ustedes saben, es una base relacional. Esto emite el wall ese, pero no se lo emite directamente a una réplica, puede también además tener réplica, pero se lo emite a un nodo que lo único que hace es leer eso, y eso se lo va mandando a un log, y puede ser Kafka. Ejemplos, no hay muchísimas cosas que hacen esto. Ejemplos, si lo quieren buscar después, de un proyecto open source que hace esto de leer, de conectarse como simulando ser una réplica, leer el WAL, y eso lo manda para Kafka, se llama Debezium esto. Lo voy a escribir grande porque así lo pueden buscar después. Es el nombre de un producto open source, así que no es tan teórico. Y se lo manda a Kafka. Y después acá tenemos una versión parecida al ejemplo que vimos primero ahí, muchos nodos distintos que consumen ese WAL y hacen distintas cosas. Y esto es muy útil porque acá lo que pueden lograr ustedes es que estos consumidores no sean otras bases Postgres, sino que sean cosas diferentes. Por ejemplo, puede ser un data warehouse. Data Warehouse en general es un nombre medio fancy para una base de datos que está más especializada, no suele ser relacional, suele tener alguna rareza, pero está más especializada en queries analíticas que en queries transaccionales. Esto sirve para facilitar generar reportes de forma más eficiente y obtener datos en tiempo real, o sea, hacer gráficos, dashboards, cosas así. Cosas que si hacen eso con una base relacional común, suelen sobrecargarlo un poco y los data warehouse suelen soportar grandes cantidades de datos no tan normalizados, y usan storage columnares, nos vamos al tema ya con todo eso. La cosa es que no es una base de datos relacional, pero al obtener las operaciones en el mismo orden, de vuelta acá está la operación 1, operación 2, operación 3, pueden materializar una base de datos equivalente, no la misma, una base de datos equivalente, como si fuera una réplica, un backup de la primera, pero que sea otra tecnología. Eso puede ser también, por ejemplo, un buscador de texto. De texto.
Si les suena Elasticsearch o OpenSearch, puede ser una cosa que va consumiendo registros, las mismas operaciones de la base de datos que actúa como la fuente de verdad, se las va mandando al buscador de texto, y cuando ustedes quieren buscar un texto, lo buscan ahí, y de última después obtienen el resto de los datos de la base principal, o cualquier, en general, microservicio. Esto, por ejemplo, en muchos trabajos lo usamos, que tienen muchos servicios desparramados por ahí. Siempre, tarde o temprano, ocurre el problema de que está la base de datos que contiene a los usuarios y están los microservicios que usan esos usuarios. Normalmente esos microservicios con el ID únicamente se arreglan, pero eventualmente hay que detectar de que se dio debajo un usuario y hay que borrarlo del microservicio. Eso suele ser medio un despelote y esta es una forma de resolverlo. Se agarra el Postgres, se emite ese WAL y lo van consumiendo los microservicios. En este caso, en este ejemplo que di, la mayoría de las operaciones se ignoran porque no pasa nada, pero cuando aparece una operación de borrar un usuario, bueno, el microservicio actualiza su base de datos interna y todo eso. Y por microservicios, de vuelta, es un nombre medio moderno para decir servicio chiquito, es más un término marketinero que nada, microservicio. Es un servicio aparte que en principio está completo, es un sistema que está aislado de la base principal. Y acá lo que hicimos es resolver el tema. Esto, si se ponen a pensar un poco, se parece a lo que sería una replicación Primary Backup. El backup, el reader vendría a ser el sistema de Debezium combinado con Kafka. Y esto se parece a lo que sería un Active-Active. Igual los nombres son medio tómenlo con relajamiento los nombres, esos, porque muchos no nos dicen. Lo importante es la estructura de cómo va de un lugar para otro y de que hay como una... los que terminan consumiendo a la derecha no tienen nada que ver en estructura de datos con lo que terminan consumiendo al principio. Todas estas cosas que están acá son distintos tipos de máquinas de estado replicadas, todas recibiendo las operaciones en el mismo orden. La primera, el Postgres, es el que define unilateralmente ese orden, pero todas al recibir el orden, las operaciones en el mismo orden, actúan como máquinas de estado replicadas y terminan teniendo la misma información. Si quieren, lo pueden pensar como una vista diferente de la misma información. Ese paper va un poco más... el artículo de Krebs dice que el log... lo escribí mal. Log es el dual, dice, de la DB. En este sentido de máquina de estado replicada, que con el log podemos reconstruir la DB. Dual no es una buena cosa porque al revés no podemos. De la DB no podemos obtener el log, porque la DB no tiene todas las operaciones que tenía el log. Pero tómenlo así de manera medio relajada y tiene sentido. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Vamos a... Terminaría acá normalmente la cosa, pero le voy a agregar un tema que pensé en hacerlo como una clase aparte, pero no era lo suficientemente largo y no quería profundizar tanto. Que es una forma de extender... No extender, pero medio de toquetear el primary backup y hacerlo un poco diferente en otro tipo de replicación que no es tan común y no es tan... No se habla mucho de esto, no hay muchos proyectos que usen esto, pero se llama así la cosa. Chain Replication. Que es bastante elegante la idea esta. Lo voy a dibujar así. La estructura es la siguiente. Lo voy a dibujar con 3 nodos, que los 3 están replicados. Y los 3 se conectan así. Esto le vamos a llamar el head. Esto le vamos a llamar el tail. ¿Cuál es la idea del asunto este? La idea es de que las cosas se replican siguiendo esas cosas. Parece una lista enlazada, no una lista enlazada. Estos son máquinas. Son 3 máquinas donde el head sabe a quién le tiene que mandar los datos
Esto, si lo piensan un poco, es como un primary backup chiquito, y acá tienen otro primary backup chiquito en cierta forma. Es una forma de pensarlo, una forma más fácil capaz que simplemente pensarlo como que es una cadena. Esto no es tan raro, me pareció lo de recién. La particularidad importante que tiene esto es cómo se producen las lecturas. Este es el cliente, las escrituras, perdón. Y lo que funciona es así, el cliente para escribir siempre le va a mandar las cosas al head de la lista. El head lo que va a hacer se la va a replicar al del medio, se la va a replicar al otro, puede haber más nodos, no importa, y el que le va a responder ACK es la cola. Primer cosa que les puede llegar a estar haciendo ruido acá, que es una cosa bastante rara en sistema distribuido, es que el request se lo mandan a un nodo y el response se los devuelve a otro nodo. O sea que si ustedes quisieran implementar esto con RPCs en el sentido de lo que lo venían estudiando y haciendo para el TP, un RPC común no va a funcionar acá. O sea, un Remote Procedure Call no va a funcionar porque acá el request va para un lado y el tail viene del otro. O sea que el cliente, de alguna forma, y acá algunos detalles lo vamos a dejar por afuera porque esto es el esquema general, después las implementaciones concretas tendrán que ver cómo lo resuelven, pero típicamente el cliente va a tener que mantener dos conexiones, una con el head del sistema y otra con el tail, y por ahora vamos a asumir de que ninguno falla y no hay que reconfigurar ninguna cosa. Pero si el cliente mantiene esa doble conexión, es totalmente factible de que la librería que estén usando ustedes para comunicarse con este sistema mande las escrituras al head y reciba los acknowledge del tail, y recién cuando recibe el acknowledge la cosa está segura. ¿Qué beneficio tiene este tipo de cosa? Un beneficio obvio es que el head manda menos datos. Compárenlo con el anterior. Ahí el primary tenía que mandar datos a todo el mundo. Esa red podía llegar a saturarse bastante. Acá el head simplemente recibe una cosa, lo aplica localmente y se lo manda a un nodo y nada más. Y otro beneficio, ¿no? Por acá. Que esto no es sorprendente porque si lo miran tiene sentido y es bastante simple la cosa, pero no es para nada menor. Este sistema es fuertemente consistente. Para que sea fuertemente consistente o linealizable, el requisito también va a ser de que tienen que leer siempre del tail. O sea, todos estos sistemas, lo vamos a formalizar después, pero todos estos sistemas, lo importante es que la escritura al sistema storage está fija y está segura recién cuando recibimos el acknowledge. O sea, el cliente cuando el sistema, sí, visto en abstracto, le responde acknowledge, si es fuertemente consistente, cualquier escritura que viene después de cualquier otro nodo tiene que leer lo que vio el tipo ese. Si viene otro cliente, que es uno que quiere leer, en realidad vamos a poner otro cliente así, y quiere leer, tiene que leer de la cola, o sea que es un read acá. Por lo menos en la versión inicial básica desktop, y para que sea fuertemente consistente, la cola se encarga de la lectura. Si lee por el medio, capaz que el cliente ese puede llegar a leer una cosa que no está del todo fija, eventualmente puede llegar. Ahora vamos a ver que no, si está por el medio, capaz que nunca llega porque falla justo el último elemento. Es medio complicado. Pero en la versión simple de esto, el cliente, si lee de la cola, siempre lee la versión más actualizada del dato, cosa que no pasaba en los sistemas anteriores. No había una coordinación entre el primary y los backups. O sea, la tolerancia a fallas, medio que si fallaba el primary se rompía todo. Acá es más tolerante a fallas por ese sentido, y ahora vamos a ver el tema de la tolerancia a fallas. ¿Me siguieron por acá? Hay varios sistemas en varias empresas que he visto yo que usan esto internamente. De hecho, he visto sistemas que usan esto para implementar sistemas de logs. Por ejemplo, no Kafka, capaz que Kafka sí, pero otros sistemas de logs así que tienen que respetar orden, usan variaciones de esto para resolverlo. ¿Entendieron esto? Es más o menos fácil, porque también esto la virtud que tiene esto es que es muy fácil de entender. Es raro, pero es muy fácil de entender. Una pregunta. Sí. No me quedó claro la parte de el cliente que lee. ¿Le tiene que enviar siempre a la cola el mensaje o puede mandárselo a otro nodo?
No, las lecturas en el caso básico del algoritmo tienen que ser de la cola porque ahí te garantiza que ya todo el mundo tiene el dato. Si se lo manda una del medio, o sea, si se lo manda al del medio, puede llegar a zafar. Ahora vamos a ver los casos. Si el cliente le manda la lectura al head, por ejemplo, y el head le responde un valor, pero justo muere después de responderle el valor y no llega a mandárselo al siguiente, bueno, ese dato lo vio solamente el cliente y nunca nadie más lo vio. O sea que ahí no es tan estrictamente, tan fuertemente consistente. De hecho, el cliente que mandó la lectura original va a recibir un error, o sea, nunca va a recibir el acknowledge, y capaz que el cliente hace un retry o lo que sea. La cosa que ese cliente que está acá, cliente 2, leyó un dato que inventado, básicamente. Eso nunca puede llegar a pasar si la lectura la hace de la cola, porque si ya pasó por el head y por todos los elementos intermedios, o sea, ya está replicado en todos lados y ese dato como que está fijo, está comiteado, si querés saberlo. Pero si te bancás a ese tipo de errores que describí recién, algunas optimizaciones sí claramente pueden leer de cualquier nodo y termina siendo más fácil, y después ese cliente que lee tiene que considerar que puede leer alguna información desactualizada. Tendría que pensarlo, pero creo que si lee de alguno de los nodos del medio, inclusive, eventualmente va a estar bien. Ahora vamos a ver la falla y lo vamos a pensar de vuelta. Pero más o menos se entendió porque la cola te garantiza que el dato está en todos lados. Sí, perfecto. Vamos a ver las fallas ahora que puede llegar a tener esto y cómo se resuelven. Vamos a ver distintos casos de falla que son interesantes. Ponele que tenemos 3, están así, lo voy a dibujar varias veces. Primer caso de falla es, por ejemplo, que falla el head. Acá tienen que hacer acá. Vamos a decir, 1 falla head. ¿Cómo resuelve el sistema una falla del head? Bueno, simplemente agarra el nodo que le seguía al head y simplemente lo promueve a nuevo head. Y tercero, tiene que avisar / reconfigurar clientes. Y ya está. Ahora vamos a ver cómo se detectan las fallas. Pero en principio, imagínense de que está Dios por ahí que detectó que falló el head y reconfiguró la cosa. Le avisó a ahora sos el nuevo head, y le avisó a todos los clientes de alguna forma, ahora el head es el segundo nodo. Ahí si se ponen a pensar, no se pierde información. Porque lo que podría haber pasado es, por ejemplo, estaba el ejemplo que di recién, el cliente le mandó un dato a que está acá, falló antes de replicárselo al que sigue. Bueno, eso no es realmente un problema, porque si falló antes de replicárselo al que sigue, el cliente que está acá nunca pudo haber recibido el acknowledge. O sea, esta comunicación así, el cliente que está escribiendo nunca la recibió porque el head nunca se lo replicó al siguiente. Entonces, el cliente va a asumir que su lectura fue un fail stop en este caso. No sabe lo que pasó con su lectura, no recibe el acknowledge, entonces el cliente va a reintentar escribirla de vuelta. Si por otro lado, el cliente le mandó a llegó a escribirla localmente y logró replicarla al segundo nodo de la cadena, eventualmente el segundo nodo se la va a mandar al tercer nodo y el tercer nodo le va a decir ACK. Pero eso, a pesar de que haya fallado el primero, tampoco quiere decir que la cosa esté mal, porque el dato terminó replicado acá y terminó replicado acá. Y ahora dijimos que el head es y el tail sigue siendo el mismo, y ahora el cliente se entera que el nuevo head es ese, pero no pasa nada, o sea, porque todos los datos son consistentes y todo este requerimiento de la consistencia fuerte se mantiene. O sea que es bastante elegante cómo se termina resolviendo el problema. No se inventa ni se pierde ninguna información. Lo más raro, como les decía, es si el cliente le manda el primero falla antes de poder replicarlo. Ahí el cliente simplemente hace un retry y ya está.
Eso también es importante. La garantía es que si el cliente recibe el ACK, lo tenemos replicado en varios lugares. A menos que sean solamente 2 nodos y falle, pero bueno, el ACK quiere decir que por lo menos alguien lo tiene guardado en el disco. ¿Me siguieron con ese? Vamos a ver otro ejemplo que es al revés. Falla la cola, que está acá. Eso también es bastante fácil. Vamos a escribir el orden. Uno falla el tail. Después, ¿qué es lo más razonable? ¿Qué se le ocurre que pueda hacer el sistema? Es bastante intuitivo lo que hace el sistema para resolver esto. Parecido a lo que decía antes. Si no hay más tail, tenemos que decir que alguien sea tail. ¿Quién puede ser el próximo tail? Creo que no lo dijeron, pero todos se imaginan lo mismo. Este es el nuevo tail. Y de vuelta también lo mismo. CR3, reconfigurar. Acá también pueden pasar problemas parecidos, pero si nos responde antes de que falle, la cosa tenemos la garantía de que el dato está replicado en estos dos, porque si el mensaje llegó al tercero y nos respondió ACK y después falló, no pasa nada, porque los datos están garantizados que están en otros 2 lugares. Si están en estos 2 primeros y después falla, bueno, ahí podemos llegar a tener un duplicado y había que quitar la duplicación. En ese caso, si tenemos el cliente y nunca nos llegó el ACK, el cliente va a reintentar y a lo sumo se nos duplica un dato, pero no perdimos nada de información. No lo voy a dibujar eso, porque ya se entiende. Y el otro caso, que es un poco más rebuscado, pero tampoco tanto, que falla algún nodo en el medio. Si bien esto son 3 nodos y uno es el head, otro es el trail, el que va a fallar ahora es el del medio, podría pasar en cualquier lugar de una cadena más larga. Este es el head, este es el tail. Acá tenemos que ser un poco más cuidadosos porque tenemos que hacer el head, en principio, obviamente que si falla lo que se va a hacer es se va a bypassear eso y se reconfigura la cadena para que se bypassea el nodo que falló y ahí está. Pero acá tenemos que tener cuidado de que todas las operaciones que le fue mandando tienen que haber llegado al tail. Acá, antes de hacer esa reconfiguración, o inmediatamente después de hacer la reconfiguración, el head le tiene que preguntar al tail, versión, por ejemplo, o por dónde vas o lo que sea, y si al tail le falta recibir algunas operaciones, el head lo tiene que reenviar de vuelta al tail. Eso es un poco más tricky, o sea, más complicado de lo que parece, porque eso implica que el head tiene que ir recordando, no puede mandar la operación y olvidarse, sino que algunas se las tiene que acordar en caso que se las tenga que reenviar a otro nodo. Me lo siguieron, el caso ese, que es el más raro de todos. Acá tiene que quizás reenviar operaciones. Si hay algún caso difícil es pero tampoco es mucho más difícil que eso. O sea, el head tiene que de alguna forma guardar una pequeña memoria de log, si bien este es el flujo de información, los nodos se pueden comunicar constantemente entre sí, pueden mantenerse actualizados, a ver por dónde va cada uno, y cuando todos los nodos del sistema ya están actualizados, actualizarse. Por ejemplo, una cosa que he visto que se puede hacer es que una variación del algoritmo se manda al head, se manda a los del medio, y el tail le responde a 2, le responde al cliente y también le responde al head que ya llegó hasta el final de la cadena del coso, y ahí y eso se propaga y pueden hacer un poco de limpieza. O sea, se pueden hacer algunos trucos para optimizar eso y salvar el caso que está ahí. ¿Me siguieron por ahí? Este algoritmo es bastante lindo y elegante. De hecho, no es público, pero si alguno usa SQS versión FIFO, usa esto internamente. Con una variación importante, que estamos fingiendo demencia en algo que no es para nada menor. De hecho, todo ese algoritmo parece buenísimo, parece que solucionamos
el problema de la replicación de una forma que al pedo hablamos de todo lo anterior. Bueno, no, el problema acá es detectar las fallas bien, porque puede llegar a pasar esto, y con esto vamos a cerrar y vamos a dar el pase a la siguiente clase ya de esto. Imaginen que tenemos una cadena así. Esto lo tengo explicado. Bueno, me faltó un caso, pero se los explico un poco rápido por acá, que también es medio obvio. ¿Cómo se podría agregar un nodo? Tienen 2, 3 nodos así. La forma más fácil, si se piensan de agregar un nodo, es agregarlo al final de la cadena. Ahora vamos al de la detección de fallas. Cuando lo agregan al final de la cadena es medio, se tiene que poner al día. Y para ponerse al día, la estrategia pueden hacer varias cosas. O sea, esta máquina le pueden mandar primero un snapshot. Vamos a hacer como que un librito, hacer un papelito que es un snapshot, y después le empieza a mandar log. Le empieza a mandar log hasta que se ponga al día, ponele versión igual 10, hasta que se ponga al día en la misma versión del estado. Y recién cuando está en la misma versión del estado, ahí se reconfigura el sistema para que le empiece a responder los ACK al cliente. Esto, cuando se pone a pensar en los detalles, es mucho más despelote de lo que parece. O sea, pareciera que es fácil, que simplemente le mandan los archivos y después le mandan el log y después se reconfigura. Bueno, estas son las sutilezas difíciles de los sistemas distribuidos, que hay que hacerlo eso bien coordinado para que no se nos pierda ningún dato en el medio, ni se nos dupliquen demasiados datos, ni nada. Pero esa es la típica para agregar nuevos nodos al sistema. Porque, obviamente, cuando estábamos en esta situación, en los 3 casos murió uno y nos quedó con un nodo menos. Ahí estamos a un nodo de quedarnos sin tolerancia a fallas. Tenemos que agregarle un nodo. Bueno, ahí es donde hacemos esto que hicimos acá. Se lo agregamos al final de la cadena y lo sincronizamos con la cola actual. En vez de hacerlo acá, lo elimino y directamente lo voy a seguir escribiendo acá. ¿Quién reconfigura? ¿Quién hace? En general, cuando hablamos de configuración en sistema distribuido, estamos hablando de justamente eso, ¿no? No tanto configuración de archivos de configuración, sino cuándo cambia la estructura básica de los sistemas, cuándo se agrega un nodo nuevo que no existía, o cuándo se quita un nodo nuevo, o cuándo en este caso decimos que ahora este nodo es el head, el tail, lo que sea. Eso suele llamarse reconfiguración, que suele también ser un problema. Pero ¿quién reconfigura / detecta fallas? Y acá es donde hay que tener cuidado y es donde se complica todo el sistema, porque medio que la moraleja a la que vamos a llegar es que no es trivial que estos nodos se detecten a sí mismos como que están caídos. Si falla un nodo solo, si solamente ese fuera el tipo de problemas, bueno, no sería tan complicado. O sea, no puede hablar con este nodo, entonces se comunica con ese que está ahí y ya está. El problema son las particiones de red. Vamos a imaginar que esto es una partición. Lo cual no es tan descabellado si se pone a pensar. Yo le había dicho antes que muchos de estos esquemas de replicación intencionalmente tratan de poner los nodos en distintos data centers para que si se rompe un data center entero por un terremoto, no se rompe todo el sistema. Si se pone a pensar así, no es tan descabellado que esto esté en un data center 1 y esto esté en un data center 2. Y se pierde la conexión entre el data center 1 y el data center 2. Para complicar la situación, pensemos en lo siguiente. Tenemos algunos clientes que están acá, cliente 1, en una mitad del problema, y hay otro cliente que está acá en la mitad 2 del problema. Si nos ponemos desde el punto de vista de este tipo que está acá, tiene potencialmente la capacidad de detectar de que algo se rompió. Lo que va a tratar de hacer este nodo es va a tratar de hablar con el que le sigue en la cadena y va a decir, se rompió, está bien, hay que hacer algún cambio. Va a tratar de hablar con el siguiente nodo. Esta no es confusión, estamos imaginando que se trata de auto-reconfigurar solo el sistema. Va a tratar de hablar automáticamente con el otro
Este también está caído. El tipo, no, como decíamos que es un fail stop, no tiene forma de diferenciar que se rompió la red o que se rompieron esos dos nodos. Entonces, erróneamente puede decidir autopromoverse a que ahora él mismo es la cola nueva. Entonces, le empieza a mandar ACKs a este tipo. Entonces, el cliente ahora, la cadena misma le avisa al cliente, ahora funciona así la cosa. Entonces, estos tipos se funcionan a hablar así, writes y ACKs entre ellos. Pero otra cosa que puede pasar acá, quizás deja de recibir, quizás le mandaba heartbeats constantemente, y eso es lo que le permite a este tipo que está acá detectar de que dejó de recibir heartbeats del que estaba antes. Entonces puede tratar de comunicarse con el head de la cadena y le pasa medio lo mismo, se confunde y dice, entonces estos dos nodos se rompieron, no se da cuenta que hay una partición de red. Vamos a borrar eso porque no es la forma estándar, esto lo va a confundir después. ¿No? Pero unilateralmente va a tratar de empezar la configuración de todo y le va a decir al cliente, ahora yo soy el head y ahora el tail. ¿Qué es lo que nos termina pasando acá? Nos termina pasando de que esto que era conceptualmente un único sistema, que tenía un único estado replicado, ahora de repente se nos convirtió en dos sistemas independientes donde el estado empieza a evolucionar, es desesperante, empieza a evolucionar independientemente. O sea, las operaciones que van llegando de un lado, que son las que manda este cliente, nunca llegan al otro lado y viceversa. Este problema es de los problemas más difíciles, si no imposibles de resolver, y es lo que vamos a ver en varias clases, que es lo que se llama split brain. Que básicamente es una metáfora de lo que antes era un único sistema distribuido que tenía estado. De repente, porque hicimos mal las cosas, se autoconfigura y ahora se nos transforman en dos sistemas diferentes. Esto no se suele poder resolver automáticamente, se trata de evitar. Si se resuelve hay que resolverlo a mano. Si estos son pedidos de compras y movimientos de plata, bueno, hay que llamar a los abogados y ver de devolverle la plata a alguien, porque capaz que el saldo les quedó en negativo, porque el tipo puede haber comprado cosas en los dos lugares y entonces parece que tuviera más plata. No sé si me siguieron en ese tema. Un problema difícil es el problema de que todos estos sistemas de storage tratan de evitar y que si no lo resuelven bien, la cagan, básicamente. Si se ponen a pensar antes, a pesar de que era bastante rudimentario, nuestra versión original, que era primary y backups, no puede pasar eso porque el brain vendría a ser solo. No hay más de un brain. Si muere eso, a lo sumo perderemos datos o lo que sea, pero no aparecen dos estados en paralelo. Y si teníamos un Kafka, el Kafka resuelve ese problema y todos los que van consumiendo también no tienen ese problema. Pero si hacemos algo que en principio es muy simple, pero no tenemos cuidado de quién reconfigura la cosa, puede aparecer un problema así. ¿Cuál es el truco para resolver eso y evitar que pase? Estos sistemas suelen tener, voy a dibujarlo un poco así de vuelta. A estos sistemas de chain replication se los combina con un servicio de configuración. Vamos a ponerle así. Configuración, servicio. Este servicio de configuración es el que va detectando el estado de cada uno y el que detecta cuando la cosa falla, la configuración nueva se decide dentro de ese servicio y este servicio es el que le comunica a los demás. Obviamente, para que no sea un huevo y la gallina, ese servicio de configuración tiene que soportar particiones, porque o sea, en realidad hay varias formas de resolver uno. La forma naif de resolver esto es que esa cajita que dibujé yo ahí sea una máquina sola. Vamos a ver que parece pavo, pero es más o menos lo que termina siendo el Google File System. El Google File System tiene una máquina sola que actúa, hace distintas cosas, pero un rol importante que cumple es el que decide cuando algo falla, cómo reconfigura el sistema. De una forma muy simple, pero en definitiva lo que está haciendo es reconfigurando el sistema. Y eso es una máquina sola. Una consulta. Sí. ¿Este servicio no sería como una especie de proxy? ¿El proxy le manda directamente o no? No se fija quién está caído o no.
proxy en el sentido de que vos decís que los requests de writes y reads pasan por este, ¿o? No, yo me refiero a cuando se cae uno, el proxy se ocupa y le manda al siguiente. No, El no es dato eso. o lo que No sea. es eso. O sea, este servicio lo que tiene internamente, esto va a tener un storage o algo así. Vamos a dibujarlo más grande. Y este storage va a tener internamente la representación de cómo tiene que conectarse cada cosa con cada cosa. Si el sistema de configuración detecta, de alguna forma, detecta que alguna de estas máquinas se rompió, bueno, primero guarda el estado actual y después le va a empezar a comunicar a todas cómo se tienen que reconfiguración. O sea, el servicio de configuración se parece mucho más a una base de datos que tiene metadata sobre cómo está conectado todo con todo, más que algo por donde pasen datos. En algunos lugares Perfecto. vas a encontrar como que esto se suele llamar el control plane o cosas así, versus el data plane, que es donde están los datos. No lo voy a complicar con eso, son terminologías. Pero cuando veamos ejemplos concretos de estos, vamos a ver que es bastante obvio la cosa. Algunos sistemas que se usan para esto, por si lo quieren buscar, para agregarle claridad, pero después lo vamos a ver. Zookeeper se suele usar mucho para esto. O uno que nunca me acuerdo, ETC no sé cuánto, creo que se llama así. Por ejemplo, Kubernetes usa ese para guardar el estado de dónde está cada cosa, lo usa para más cosas. Pero son sistemas que en definitiva son sistemas de storage, que lo borro para que no quede y nos confunda porque nos estamos adelantando 1.000 millones de kilómetros. Pero versión simplificada, como le iba diciendo, esa es una única máquina, sola una máquina. Si ocurre una partición de red, al ser una máquina va a quedar o de un lado o del otro. No hay mucha vuelta que darle. Del lado que quedó el sistema de configuración, lo que va a ver es que todas estas máquinas dejaron de funcionar y estas siguen funcionando. Entonces, para acá, el cliente... sí va a romper esto, va a decir que ahora el head es y el tail es porque está de ese lado. Toda la red que está de un lado puede seguir funcionando y toda la red que está del otro no puede seguir funcionando. Lo que va a terminar pasando acá es que esto no se va a reconfigurar, el cliente va a mandar cosas, va a llegar acá al final, no le va a mandar los acknowledge, esto no va a existir, porque no se reconfiguró y no puede decidir sola reconfigurarse. Y va a ser un despelote, va a seguir haciendo retries o lo que sea, pero toda esta mitad va a quedar medio inconsistente y rota por un tiempo, y después cuando se restaure la cosa, el sistema de configuración le va a decir a estos nodos que se restauren de alguna forma. Pero no ocurrió el split brain, simplemente eliminamos toda una mitad y seguimos operando con la segunda mitad. Parece bastante alevoso, pero esta suele ser la forma estándar de evitar estos split brains. Cuando se divide la red, una mitad sigue funcionando y avanzando y la otra mitad queda no available. Creo que esa es una interpretación más del teorema CAP, que lo ven que es medio confuso. El teorema CAP medio que se adapta a cualquier situación, pero esa podría ser una. O sea, no es consistente porque la mitad que quedó desconectada, si la consultan para lecturas van a ver datos viejos y no van a poder escribir, pero sigue siendo available en el sentido de que la otra mitad sigue estando disponible. Es un teorema complicado el CAP. Vamos a borrar todo eso para que no quede así. Y otra forma interesante de resolver esto es que el servicio que eran los dos ejemplos que le di, el servicio de configuración en sí puede ser tolerante a particiones. Por ejemplo, en vez de ser un nodo solo que tenga una base de datos, esto podría llegar a ser eso que les mencioné antes, o podría estar implementando Raft. O sea, si hacemos un zoom del servicio tenemos la red ahí, como está la cadenita ahí, y podemos hacer de que en realidad sean los típicamente 5 o 3 nodos que tiene Raft. Me estoy adelantando a Raft, pero es interesante y elegante como hace. Son 5 nodos. Si ocurre una partición de red, lo que decide Raft es que siga adelante la partición que quedó con 3, o sea, lo que quedó con una mayoría, básicamente. O sea que en ese caso, Raft se va a autoconfigurar, va a ser tolerante a falle, porque si falla cualquier de estos nodos individuales, sigue funcionando, pero
también va a decidir de la forma esta de que toda esta mitad está mal y estos 3 nodos son suficientes para actualizar el estado del otro. Si no entendieron la última parte no importa, pero esto lo voy a poner acá abajo. Example. Draft, cómo ser de configuración. Y con eso medio que pueden salvar el tema. ¿Qué vamos a ver en la clase que viene? Vamos a ver un sistema que usa primary y backups y además sharding al mismo tiempo, porque es una cosa que no dije. Generalmente sharding y replicación siempre suelen ocurrir juntos. Lo usa para implementar un file system distribuido, donde los archivos se dividen en cachitos, ahí está el sharding, y cada cachito está replicado en 3 o 5 o 4, no tiene que ser impar en este caso en lugares, y evita el problema de split brain con un coordinador centralizado y todo eso. Ese es el Google File System y lo vamos a ver la próxima. Y después vamos a ver Raft como la solución súper poderosa, digamos, para el problema de la replicación. Y después vamos a ver Zookeeper, que implementa algo parecido, pero lo implementa ya como un servicio armado que no lo tienen que codear ustedes. Pero se suele usar para este tipo de cosas. ¿Preguntas? No hay preguntas. Si no hay preguntas, dejamos acá. Dejo de grabar.